Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La crisis en Afganistán empuja al Ejecutivo español a incrementar su implicación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y 6 ministerios diferentes se van a reunir mañana para coordinar y organizar la repatriación y la respuesta de España ante esta crisis. ¿Qué más sabemos hasta ahora? Nieves Goicoechea, buenas tardes. Buenas tardes. Están llamados a esa reunión de coordinación y análisis los 6 ministros implicados en esta operación de evacuación y regreso a España. Son los ministros de Exteriores, Defensa, Interior, Presidencia, Migraciones y Sanidad. La reunión se confirma, según confirma la SER, será a la 1:30 de la tarde de mañana, hora peninsular. El presidente del Gobierno se conectará online desde su despacho de la residencia oficial de verano en Lanzarote. Sánchez recibirá de primera mano los datos sobre la llegada a Torrejón de Ardoz, en Madrid, del primer grupo de evacuados. Se espera que sea mañana y, como está siendo en Kabul, la recogida de personal colaborador afgano que tiene dificultades para llegar al aeropuerto por temor a represalias en los controles talibanes. Como decía Nieves, ya está en Dubái el primer grupo de evacuados que nuestro país quiere sacar de Afganistán. Uno de los 3 aviones que se encuentran ahora mismo activos en la operación ha hecho esta tarde la ruta Kabul-Dubái y tiene previsto su aterrizaje en Madrid mañana jueves. En cuanto aterricen esos evacuados, serán instalados en un campamento que ya prepara la UME en Torrejón de Ardoz. A nivel europeo, los ministros del Interior de la Unión se reúnen esta tarde para pensar cómo gestionar una posible crisis migratoria. La comisaria Interior de la Unión dice que el trabajo tiene que empezar en Asia Central. Tenemos que evitar que la gente empiece viajes muy peligrosos para llegar de modo irregular a las fronteras de la Unión Europea. No tenemos que esperar hasta que estén a las puertas de Europa. Hay que ayudarles antes de eso. Los 27 también han suscrito una declaración en la que se ofrece apoyo humanitario para garantizar la integridad y velar por la seguridad de los derechos de las mujeres y las niñas, mientras empiezan a producirse las manifestaciones en España para exigir la protección de las mujeres afganas. Estamos muy asustados y muy preocupadas para todos. El sonido de hace unos minutos en Barcelona. Han acudido a esa manifestación cientos de personas. Y en Afganistán el horror no se detiene y los talibanes dejan cada vez más claro que su intento de dar una imagen de moderación es solo fachada. Los fundamentalistas han intentado controlar a tiros una manifestación en Jalalabad, al este del país, en la que los asistentes se oponían a sustituir la bandera tricolor afgana por la bandera blanca que representa a los talibanes. Hay al menos 3 muertos. Sobre Ceuta, la Audiencia Nacional enmienda la plana esta tarde al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuando aseguró que Interior no dio una orden para repatriar a los menores que están ahora mismo en la ciudad autónoma. La audiencia dice que sí fue un acto administrativo, aunque rechaza suspender las devoluciones porque asegura que eso compete a un juzgado de Ceuta. El proceso está paralizado, al menos hasta mañana. Por lo demás, seguimos pendientes del incendio de Ávila. Según la Agencia Espacial Europea, se ha llevado por delante ya 22.000 hectáreas de terreno. Es uno de los más devastadores de los últimos 50 años en España, aunque ahora la situación sigue evolucionando de forma favorable y ha sido un día menos duro para los servicios de extinción. Ser Ávila, Luis Sánchez, última hora. Día en el que los medios, tanto aéreos como terrestres, se han dedicado a enfriar todos los puntos calientes del incendio y evitar posibles reproducciones, pero ya sin que se haya ampliado el perímetro de 130 kilómetros. El incendio está estabilizado y ya han comenzado a regresar a sus bases algunas de las unidades que han participado en la extinción estos días en Ávila y que proceden de otros puntos del país. Este miércoles han sido 300 personas y 11 medios aéreos los que han trabajado. Y un par de buenas noticias que falta hace sobre la pandemia. La incidencia acumulada sigue bajando, hoy 20 puntos, está en 378. Y si ha soplado usted las velas ya unas cuantas veces, esto le va a interesar. La justicia ha dado vía libre esta tarde a los viajes del Inserso. Será a partir de otoño. De momento habrá que conformarse con los viajes de los que sí puedan irse de vacaciones, con algo menos de calor en las próximas horas. Esther Bazán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para esos que todavía no se han ido y para los que hemos vuelto en plena ola de calor. Lo mejor a esta hora es preguntar entonces a nuestro meteorólogo, a Jordi Carbó, ¿qué nos espera para las próximas horas? Buenas tardes. Las últimas horas todavía hemos superado los 40, pero mañana las máximas ya serán más bajas, un descenso que será más pronunciado el fin de semana. Y en la península, tormentas en estos momentos en el este de Castilla-La Mancha, también en la Ibérica, se dirigen hacia el interior de la Comunidad Valenciana, algunas con granizo
De noche desaparecerán, pero mañana se van a reactivar y en prácticamente todas las provincias del Mediterráneo, en puntos de montaña del interior, tendremos chubascos y algunas tormentas. Más sol en el resto del país, con temperaturas muy parecidas a las de hoy. Completamos portada con la información del deporte. Sonia Luz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Un día más pendientes del mercado de fichajes. El Real Madrid está muy cerca de traspasar a Odegaard al Arsenal. Coutinho se queda en el Barça. El Villarreal va a fichar al extremo Danjuma. Lucas Pérez se va del Alavés y el Betis se hace con los servicios del central Petzela. Mientras el Levante femenino acaba de ganar su primer partido en la previa de la Champions, 2-1 contra el Celtic. El Rosenborg noruego será su próximo rival. En la vuelta, quinta etapa, victoria al sprint de Philipsen. El francés Ellison es el nuevo líder. Y el lunes escuchábamos en este programa en hora 25 a Nilofar Bayat, la capitana de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas, que ahora mismo está atrapada en su país. Pues bien, el campeón de liga de nuestro país, el Bidaideac de Bilbao, ha iniciado ya los trámites necesarios para fichar a Bayat e intentar traerla a España. Gracias, Sonia. 8:06, 7:06 en Canarias. Vamos con todo. Iniciativa política con esa reunión por videoconferencia del presidente del Gobierno con 6 ministerios prevista para mañana a la 1:30 de la tarde, como nos contaba Nieves Goicoechea, y además un operativo diseñado en España a la espera de la llegada del primer avión que está en Dubái y que tiene que volar hasta Torrejón de Ardoz. En la base se preparan unas instalaciones provisionales para unas 800 personas. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, las mujeres y sus hijos van a estar alojados en unos módulos familiares de habitabilidad con capacidad para 500 personas y los hombres van a dormir en 2 habitaciones en literas con capacidad para 200 personas. Todos los espacios tienen aire acondicionado y hay duchas y aseos en todas las instalaciones diseñadas por la Unidad Militar de Emergencias. Los niños van a tener espacios de juego y estos espacios lúdicos van a estar desplegados hasta el momento en el que las familias abandonen estas instalaciones. Además, se va a contar con vigilancia y protección durante todo el rato, proporcionada por Interior por parte de Policía y Guardia Civil. Nada más ser identificados, se les van a hacer pruebas de antígenos con circuitos de derivación en caso de positivos de COVID. Las personas solicitantes de protección internacional van a ser trasladados directamente a plazas de acogida del sistema estatal. Los ministros de Exteriores de la OTAN han convocado una videoconferencia este viernes para buscar un enfoque común sobre la situación en Afganistán. Lo hacen después de que el secretario general de la Alianza reconociera que nunca pensaron en quedarse allí para siempre y planteara la necesidad de garantizar la salida segura del personal de los países aliados y socios, también del personal que ha trabajado para ellos. Los ministros de Interior de la Unión Europea se han reunido esta tarde y el mensaje es muy claro. We also need to avoid a migratory crisis. Tenemos que evitar una crisis migratoria. Tenemos millones de personas en Afganistán que están desplazadas internamente y es importante que les ayudemos allí para que vuelvan a sus casas. También debemos ayudar a los países vecinos que están ayudando a los afganos en la región. La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, otros países como Argentina, Colombia, Canadá o Australia, una lista de hasta 47, han firmado una declaración conjunta en apoyo a las mujeres y niñas afganas en defensa de sus derechos frente a las intenciones de los talibanes, a quienes, por cierto, no citan. Victoria García. Hola Esther, buenas tardes. Las 47 naciones firmantes, entre las que están las más potentes del panorama internacional, han emitido un comunicado en el que muestran su profunda preocupación por las mujeres y las niñas afganas, por sus derechos, el derecho a la educación, al trabajo y a la libertad de movimientos. Sin nombrar a los talibanes específicamente, el comunicado pide a todos los que estén en una posición de poder y autoridad en Afganistán que garanticen su protección, seguridad y dignidad, que prevengan cualquier tipo de discriminación y abuso. Estos países dicen estar dispuestos a ayudar a que sus voces sean oídas y para ello estarán vigilantes de que esos derechos y libertades siguen formando parte de sus vidas como lo han hecho en los últimos 20 años. En el país hay, podríamos decir, una calma tensa con algunos incidentes aislados, como por ejemplo el ocurrido en Jalalabad, que apuntábamos en portada. Allí 3 personas han muerto por disparos. El motivo, un enfrentamiento con los talibanes por la bandera que debía ondear en la plaza de la ciudad. Jalalabad fue uno de los primeros enclaves que tomaron los talibanes en esta operación que les llevó hasta Kabul, Victoria.
En Afganistán continúan las evacuaciones de extranjeros y de afganos con visados y esas salidas se están realizando con cierta normalidad. El incidente más significativo se producía en Jalalabad. Varias personas trataron de izar la bandera tricolor de Afganistán en la principal plaza de la ciudad, donde ondeaba la de los talibanes, blanca con un mensaje sobre la fe islámica. Lo que comenzó siendo un grupo de gente enseguida se tornó en centenares de personas coreando a favor de la bandera oficial. Lo siguiente fue esto. Disparos primero al cielo y después contra los que se manifestaban, también contra los reporteros gráficos que grabaron estas imágenes. Después, cuerpos ensangrentados en la plaza. Habría varias personas muertas y más de una docena de heridos. Tuvieron que intervenir los líderes tribales de la zona para devolver la situación a la calma. El que fuera presidente Karzai se ha reunido con los talibanes para propiciar una transferencia pacífica de poder. En cambio, el huido presidente Ghani, escondido en Emiratos, aparece para decir que no se llevó el dinero, que no luchó para evitar un derramamiento de sangre y que volvería cuando se den las condiciones. Pues acabamos de conocer que ha salido ya de Dubái rumbo a Madrid, a Torrejón de Ardoz, ese avión que repatria a parte del personal español y a sus colaboradores. Hay además otro asunto de preocupación, el del patrimonio cultural del país. El Consorcio Internacional de Museos ha alertado del riesgo de expolio de obras de arte y de la posible destrucción de reliquias o de bienes históricos. Nos lo cuenta Pepa Blanes. Con la experiencia del régimen talibán previo a la invasión estadounidense antes de 2001, la población de Afganistán vive un futuro incierto, sobre todo mujeres y niñas y opositores, pero también aquellos artistas y personal que ha salvaguardado el arte del país. El patrimonio afgano fue destruido por aquel entonces y ahora preocupa a los expertos lo que pueda volver a ocurrir. El Consejo Internacional de Museos, el ICOM, se ha mostrado especialmente alarmado por las amenazas a las que se enfrenta la población civil y los hombres y mujeres que dedican su vida a proteger el rico y diverso patrimonio cultural de esta histórica nación. Por eso esperan que las nuevas autoridades sigan respetando la integridad de los museos y de sus colecciones, así como de los profesionales. El Museo de Kabul, los yacimientos arqueológicos de Amillán o Gor o los Budas gigantes son los que más preocupan ahora mismo con riesgo de expolio. La pandemia se enfrenta a un doble debate, la dosis de refuerzo y la llamada inmunidad de rebaño. La OMS insiste en su mensaje de que no hay evidencias científicas de la necesidad de la tercera dosis con carácter general, mientras países como Israel ya lo han puesto en práctica y en Estados Unidos se anuncia un plan para hacerlo a finales de septiembre. La Organización Mundial de la Salud recuerda que todavía hay muchos países que están lejos de los objetivos más básicos en este proceso de vacunación. Álvaro Zamarreño. Los responsables de la OMS llevan semanas insistiendo. No hay pruebas de que reforzar la vacuna a los pocos meses de la primera dosis sea necesario, solo en algunos casos determinados. An earlier announcement from the FDA and the CDC about giving a third dose. Hay indicios de que a las personas inmunodeprimidas, dice la científica jefe de la OMS, una tercera dosis les ayuda a mejorar sus niveles de protección, pero eso es un número pequeño de personas. De lo que hablamos es de que todo el mundo en los países ricos reciba una nueva inyección y eso es una situación imposible, concluye. La prioridad para la OMS es que las vacunas lleguen allá donde no han llegado hasta ahora y, por ejemplo, hacen una advertencia a Johnson & Johnson para que priorice a África en función de los compromisos fijados hace meses por esta farmacéutica, sobre todo cuando lo evidente es que la vacuna protege del desarrollo grave de la enfermedad, mientras que los casos suben en aquellas comunidades no vacunadas. En España no hay ninguna decisión todavía sobre la tercera dosis. Sanidad y las comunidades autónomas se han emplazado a la semana que viene, después de la reunión de hoy del Consejo Interterritorial. En la SER esta tarde hemos hablado con el doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard y experto en epidemias, Elvis García. No es favorable a ponerla por estas razones. A día de hoy yo no daría la tercera dosis porque hay que entender el contexto. Vale más dar dosis a aquellos países que no tienen vacuna que seguir nosotros metiéndonos dosis y dosis, porque los virus van a seguir trayendo variaciones y no podemos estar continuamente protegiéndonos a nosotros mismos cuando deberíamos estar protegiéndonos a todos. Protegernos a nosotros mismos es más bien un parche, ¿no? Es una tirita. Los expertos, pero no acaba con el problema. Decíamos que los expertos han insistido una y otra vez en que cerrar un porcentaje de vacunación para hablar de la inmunización no tiene mucho sentido con las nuevas variantes que además son muy contagiosas. Entre otros, Elvis García. Sí, bueno, esto de la población diana y tal son ¿cómo se dice? Son truquillos de marketing, ¿no? Que quedan bien, ¿no? Pero en realidad
lo que hay que vacunar para que esto tenga sentido es la población diana, es toda la población que es capaz de transmitir el virus y contagiarse. Y se ha demostrado que los niños pequeños, se contagian igual. Lo que pasa es que no están expuestos tanto al virus, por eso hemos visto menos casos, ¿no? Hoy el Ministerio de Sanidad daba por bueno el porcentaje del 70% apuntado por el Gobierno y subrayaba la importancia de seguir incentivando los puntos de vacunación sin cita. Darias ha anunciado la llegada de casi 5 millones de dosis esta semana para distribuir entre todas las comunidades autónomas. El ritmo de vacunación ha permitido ya que más de 30 millones de españoles tengamos la pauta completa. María Majabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Y en porcentaje, casi el 64% de la población está ya totalmente inmunizada y cubierta con una dosis el 74%. Y entre los mayores de 40 años, este porcentaje se eleva por encima del 90%. Hoy en la reunión con las comunidades, la ministra de Sanidad pedía que se incentive la vacunación sin cita previa, fundamental en este periodo de vacaciones, para que el proceso continúe con éxito. Más del 70% de la población diana de nuestro país tiene ya pauta completa de vacunación contra la COVID. Se trata ahora de seguir avanzando, de seguir administrando dosis para conseguir una amplísima cobertura vacunal. De ahí la importancia de seguir incentivando nuevos puntos de vacunación sin cita para que la ciudadanía de nuestro país pueda acudir y seguir con esta exitosa campaña de vacunación. Euskadi, Cataluña y Aragón están adelantando la vacuna a los que han pasado la enfermedad de los 6 meses, que estaban previstos inicialmente a 2, y otras comunidades están trabajando para rescatar a los grupos vulnerables que todavía están sin vacunar. Esta semana se van a repartir casi 5 millones de dosis de Pfizer, la mayoría, y también de Moderna. Con la caída de la incidencia acumulada que vuelve a bajar, hoy otros 20 puntos, a pesar de este dato, no podemos olvidarnos de otra cifra, de la realidad sin duda más dura y difícil. Por segundo día consecutivo, otras 144 personas han fallecido, María. Sí, es el mismo dato que ayer. Este parámetro, el último de la cadena, todavía no mejora. Sí lo ha hecho el resto de indicadores, el de la incidencia acumulada, que la tenemos en 378 contagios por cada 100.000 habitantes. Un descenso prácticamente generalizado en casi todo el país. Y pese a esta ralentización, no tenemos que olvidar que todas las comunidades, salvo una, que es Asturias, siguen en riesgo extremo. Miramos los hospitales. Ha bajado el número de ingresados. Por primera vez en lo que va de agosto está por debajo de los 9.000. Se nota mucho las camas de planta, no tanto las UCIs, ha bajado pero muy poco. La presión de media sigue superando el 20% de ocupación y la mayor saturación, Esther, es ya una constante, se da en Cataluña, donde alcanza el 42%. Gracias, María. Buenas tardes. Hasta ahora. Hay multitud de estudios, muchísimos cada día, sobre la vacuna, sobre las variantes, sobre cómo responden los vacunados ante el contagio, sobre quiénes se contagian más según su grupo sanguíneo o qué grupos pueden sufrir COVID persistente. Hoy conocemos varios. Mucho se habló al inicio de la pandemia de cómo contagiaban los niños, si ellos eran los que expandían el virus con mayor facilidad, por ejemplo. Se dijo incluso que eran supercontagiadores. Ahora, un nuevo estudio concluye que los menores de 3 años lo transmiten con mayor facilidad que los adolescentes en el interior de sus casas. Javier Gregori. Esta nueva investigación ha sido realizada en Canadá por el Instituto de Salud Pública de Ontario y ha demostrado en la práctica que los bebés y los niños pequeños son menos propensos a introducir el coronavirus en sus hogares que los adolescentes. Sin embargo, una vez que los menores de 3 años se infectan con el SARS-CoV-2, el riesgo de que contagien a otras personas de su hogar es mayor, sobre todo si éstas no han sido vacunadas previamente. Y esta es la causa. Los bebés y niños pequeños no son aislados, pasan más tiempo con sus padres, abuelos o cuidadores cuando están enfermos y por eso les contagian más. 8:18. La Audiencia Nacional ha decidido ya esta tarde, después de que recibiera de Interior, el documento sobre la devolución de los menores a Marruecos. El departamento que dirige Grande Marlaska se agarraba en su escrito a una palabra, decía que hay un ruego en el texto y no una orden, una cuestión de lenguaje y por tanto entiende no hay un acto administrativo. Por ese motivo, decía además Interior que la Audiencia no era competente para resolver el recurso presentado. La Audiencia, como decíamos, ha respondido, se ha declarado competente en contra de lo que pedía Interior, deja claro que hubo una orden para esas devoluciones, algo que queda demostrado en el correo que pueden ver en cadenaser.com, remitido desde su departamento, en el que pide la ejecución inmediata de esos traslados a Marruecos. Vamos a los detalles con Javier Álvarez. Buenas tardes. En un primer análisis, los jueces de la Audiencia Nacional no ven en principio violación de derechos fundamentales en el traslado de los menores, tal y como había denunciado la Asociación de Ayuda al Refugiado, pero los magistrados reconocen que Interior sí fue quien dio la orden de iniciar esas repatriaciones. Los magistrados de contencioso le dicen a Marlaska que el escrito de la Secretaría de Estado de Seguridad, porque se acuerda que se inicien esos traslados, sí es un acto administrativo porque produce sus efectos, como fueron el comienzo de esos traslados, y también es una orden cuando dicen textualmente
directamente en un correo electrónico que se insta a proceder a cumplir directamente. La Sala, no obstante, deniega la petición de la Asociación de la Ayuda al Refugiado y decide no suspender cautelarmente la entrega de los menores. Lo hace porque las acusaciones deben plantearlo en otro organismo judicial en Ceuta. La coordinadora de barrios considera que el auto de la Audiencia Nacional desautoriza expresamente la posición del Ministerio del Interior, del ministro y del presidente de Ceuta sobre las devoluciones, sobre la idea de que el convenio con Marruecos las autoriza directamente, y recuerda en un comunicado que sigue vigente la suspensión de las devoluciones acordada por un juzgado de Ceuta, una suspensión cautelar, recordamos, de 72 horas, anunciada en la tarde-noche del lunes. La abogada de la coordinadora estará esta noche en Hora 25. Vamos con más noticias. Hoy se cumplen 85 años del asesinato de Federico García Lorca, el gran poeta granadino, y los familiares del maestro asesinado junto a él han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se le busque. Lo hacen después de que el Constitucional les diera un portazo y quieren que se localice la fosa donde estarían sus restos, en una de las más de 700 que hay en Andalucía. La información es de Javier Torres. Es la nieta adoptiva del maestro Dioscoro Galindo, fusilado hoy hace 85 años junto a García Lorca y a dos banderilleros anarquistas. Elia Nieves García Catalá encadena en España derrotas judiciales en su intento de buscar y rescatar los restos del maestro, la última batalla perdida ante el Constitucional. Y como no está dispuesta a tirar la toalla, ha decidido recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ante quien alega la vulneración de sus derechos, discriminación y exclusión del proceso de investigación. Quiere encontrar consuelo definitivo, dice, y ello solo es posible para ella cuando recupere los restos de su familiar, también los del poeta, que está convencida que se encuentran en el Parque Federico García Lorca de Alfacar, Granada, en una de las más de 700 fosas que aún no han sido abiertas en Andalucía, 8 décadas después de acabada la guerra civil. 4 españoles camino de Haití, expertos en una misión diseñada por la Unión Europea en el marco de la Dirección General de Protección Civil. Son 2 ingenieros, un bombero y un enfermero. Con este último hemos hablado este mediodía justo antes de que saliera de viaje. Lo ha hecho Patricia Fernández. Miguel Asunsolo es enfermero desde hace 20 años en el SAMUR. Su experiencia le ha valido para ser uno de los 15 expertos que en estos momentos viajan hacia la capital haitana de Puerto Príncipe. Su misión en los próximos 15 días es evaluar sobre el terreno la situación del país después del terremoto del pasado sábado. Asunsolo se muestra prudente ante las dificultades de su misión y señala que es el momento de poner a prueba sus conocimientos. Va a ser un trabajo muy interesante y vamos a intentar prestar la máxima ayuda y poder de alguna manera aportar ahí de alguna manera pues nuestros conocimientos para poder sacar adelante la situación que están viviendo en Haití. El número de fallecidos en aquel país supera ya los 1.900, hay 9.000 personas heridas. En estos momentos los equipos de rescate se afanan en buscar a cientos de desaparecidos. La burocracia, ese dolor de cabeza que impide avanzar en cualquier trámite. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha pedido al Gobierno cambios para que la tramitación de las ayudas de emergencia pues sea más ágil. Según esta asociación, estas ayudas se están tramitando ahora mismo como una subvención y los que las necesitan de emergencia pues no las reciben. Sonia Ballesteros. 900.000 personas han recibido ayudas de emergencia para hacer frente a las necesidades más básicas, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Es una cifra que puede parecer elevada, pero que representa menos del 25% de aquellos que en realidad necesitan esas ayudas de emergencia. Una de las razones de que no lleguen a todos es la burocracia. Dicen desde esta asociación, una burocracia que además alarga los trámites. Hasta 2 meses tardan algunos ayuntamientos en conceder y abonar estas ayudas que son imprescindibles para las necesidades tan básicas como comer, vestirse o pagar el alquiler. Es José Manuel Ramírez, presidente del colectivo de Directores de Servicios Sociales, asociación que pide al Gobierno modificar o interpretar la norma de manera menos rigurosa para que la burocracia no impida el acceso de los más vulnerables a las ayudas de emergencia. La justicia da vía libre a los viajes del IMSERSO a partir de otoño. El plan de vacaciones para mayores estaba suspendido cautelarmente por el recurso que habían presentado 2 patronales hoteleras, la Confederación Española de Alojamientos Turísticos y la patronal valenciana. Se quejaban de que el IMSERSO ofrecía pagar una cantidad muy baja y que no cubrían los costes de cada plaza hotelera. Con esta decisión de la justicia, en el mes de octubre, tal y como estaba previsto, se van a reanudar los más de 800.000 viajes programados después de que el año pasado se tuvieran que suspender por la pandemia. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.
Cadena SER. La radio.